Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Hoy volvemos a un capítulo más del podcast Viajar en el Tiempo. Ayer estuve hablando un ratito sobre el tiempo celestial. Hoy nos vamos a revisar el tiempo mítico. A mí el tiempo es algo que siempre me ha fascinado. Primero empezó a fascinarme el viajar en el tiempo. Una película de 1961 creo que es, La máquina del tiempo. Y la eterna pregunta de ¿dónde me iría? Si para adelante, para atrás. A mí las preguntas condicionadas no me gustan mucho porque te limitan, y como en realidad no me gusta limitarme ni que nos limitemos, pues viajaría al pasado y al futuro. Sí, si tuviese esa oportunidad, sí, ¿por qué no? Viajaría en el tiempo, me pagaría un paseo por el universo importante. Más tarde, bastante más tarde, lo que me fascinó del tiempo es entender la mecánica del tiempo. Y un poquito más tarde, con los viajes de la psilocibina, pude entender, sin saber cómo verbalizar, la parada y detención del tiempo. El conjuro del tiempo, la espiritualidad del tiempo, lo que llamamos muchas veces el aquí y el ahora, el no tiempo. Y esa es la parte que me parece todavía más fascinante, quizás porque no he podido viajar todavía en el tiempo, pero me parece que el gran puntazo, el gran descubrimiento es cuando empezamos a entender, a experimentar y vivir lo que es la parada del tiempo, el no tiempo. Que en mi opinión es hacia donde vamos todos. Así que nos vamos hoy a visitar de una forma casi cultural, lo que era el tiempo en las edades míticas. Para dominar el tiempo y por ende la historia, y para satisfacer las propias aspiraciones a la felicidad y a la justicia o los temores frente al engañoso e inquietante concatenarse de acontecimientos, la sucesión de acontecimientos. Las sociedades humanas han imaginado la existencia en el pasado o en el futuro, como veis, nunca en el presente, de épocas excepcionalmente felices o catastróficas, y a veces han inscrito estas épocas antiguas o recientes en una serie de edades según un cierto orden. De hecho, se repite mucho los hindúes, esos ciclos kármicos tan largos, los yugas que llaman. El viaje del héroe, de Joseph Campbell, de nuevo un ciclo. El estudio de las edades míticas constituye un acercamiento particular pero privilegiado a las concepciones del tiempo, de la historia y de lo que conocemos como sociedades ideales. La mayor parte de las religiones coloca una edad mítica, feliz, si no acaso perfecta. Siempre las colocan al inicio del universo. Bueno, eso está en nuestra mente, porque si leemos los textos sagrados antiquísimos, los más antiguos, felices, 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 pues hubo un momentito solo que duró, poquito. La época primitiva, sea que el mundo haya sido creado o se haya formado de otro modo, se concibe como una edad de oro. A veces las religiones colocan otra deidad feliz en el mundo de los tiempos, considerándola ya como el tiempo de la eternidad, ya como la última edad antes del fin de los tiempos. Hay otro libro que tengo por aquí que se llama La ciencia nueva de Giambattista Vico, que relata a la perfección esta secuencia. De hecho, es un libro con el que voy a trabajar dentro de poquito porque es interesante, está lleno de citas. En un cierto número de casos, y en particular en las grandes religiones y en las grandes civilizaciones, la edad de oro inicial y la final están enlazadas por una serie de periodos. La evolución del mundo y de la humanidad en el curso de estos periodos es generalmente una degradación de las condiciones naturales y morales de la vida. Es decir, empezamos, por decirlo de puta madre, y vamos liando la parda hasta que nos consumimos y volvemos otra vez a aprender. Es
ciclos, ciclos, ciclos. La edad mítica final es muy a menudo la repetición de la edad inicial. Es en particular el caso de las religiones del eterno retorno, que hacen pasar al mundo y a la humanidad a través de una serie de ciclos que se repiten a lo largo de la eternidad. Esto del eterno retorno lo explica a la perfección Mircea Eliade en un libro que se llama El eterno retorno. Pero puede tratarse también de religiones que poseen una concepción definitiva, una concepción lineal del tiempo. Estas teorías de los ciclos y de las edades a menudo han llevado, sobre todo en la religión judeocristiana, a cálculos más o menos simbólicos, que han hecho nacer calendarios míticos. Ayer hablamos del calendario. Dentro de poco hablaremos de la semana también. De las semanas, el concepto de semana. Repito, nos han llevado a nacer calendarios míticos y fechas proféticas cuyo uso, con fines políticos, ideológicos y religiosos como poder material, han tenido a veces un rol muy importante en la historia, en el desarrollo de nuestra vida. La descripción y la doctrina de estas edades míticas se encuentran ante todo en los mitos, luego en los textos religiosos y filosóficos, a menudo vecinos de los mismos mitos. Finalmente, en los textos literarios, que a través de la antigüedad nos han transmitido los mitos, que de otro modo hubieran sido mal conocidos o desconocidos. De hecho, yo creo que son mal conocidos y son desconocidos porque nos los han tratado de interpretar los intérpretes, los mediadores de los textos religiosos, mitológicos, que tomados como literatura son fantásticos, porque son creativos, son metáforas, pero cuando entramos en el mundo de lo espiritual, son condicionantes, porque dejan de ser literarios para convertirse en un dios, el dios, los dioses han decidido darle el texto a X personas y de repente aparece una burocracia de la espiritualidad que se encarga de decir que sí y que no. Entonces, vamos a empezar de una manera breve con esta revisión de algunas y de algunos lugares, de estos mitos de edades mitológicas. Empezamos con las tribus Aranda. Entre los Aranda existe esta edad de oro en un doble nivel. Allí está en el cielo, donde se ha retirado con su familia, un ser supremo que ni ha creado la tierra ni influye sobre ella, el gran padre con pies de emú, que vive en una tierra siempre verde, rica en flores y frutos, atravesada por la Vía Láctea, donde la muerte no existe y hacia donde, por esta razón, los hombres esperan ascender. Pero desde que los árboles y las gradas que unían la tierra con el cielo fueron prohibidos a los hombres en el momento de la interrupción violenta de las relaciones entre cielo y tierra, arriban a ellas solo algunos héroes, chamanes y hechiceros. Pero esta edad de oro ha existido también sobre la tierra en el momento de su formación por parte de los antepasados totémicos, cuando era como un paraíso donde los diversos animales se dejaban capturar fácilmente y había agua y fruta en abundancia, donde no existían ni el bien ni el mal, ni las leyes ni las prohibiciones. Hay autores que interpretan los ritos de las orgías rituales de los Aranda como un retorno a la libertad y a la beatitud de los antepasados, durante el cual las prohibiciones son suspendidas por un breve periodo, como durante los Saturnales entre los romanos, pero sobre la tierra, esta edad de oro parece perdida para siempre. Estos son las tribus Aranda. Que tengáis más referencias, los Aranda o Arunta o Arrente son un pueblo de aborigen del centro-norte de Australia que ocupa un territorio cerca de unos 110 kilómetros de este a oeste y 330 kilómetros de norte a sur. Vámonos ahora a
a los indios guaraníes. No sucede lo mismo entre los guaraníes. Estos creen en la existencia de una tierra sin mal, tierra de inmortalidad y de reposo eterno, situada allende el océano o en el centro de la tierra, la isla de los bienaventurados, que era el paraíso del mito primitivo. El actual mundo impuro y en decadencia debe desaparecer en un cataclismo del que solo se salvará la tierra sin mal. Los hombres deben, en consecuencia, tratar de alcanzarla antes de la catástrofe final. De aquí, desde siglos, la migración de los guaraníes a la búsqueda de la isla fabulosa. Un autor que se llama Métraut, de 1957, refiere que un jesuita del siglo XVII escribió a propósito de los Tupinambá y decía lo siguiente: los chamanes persuaden a los indios a abstenerse del trabajo, a no andar en los campos, prometiéndoles que la cosecha crecerá sola, que las provisiones alimenticias, antes que escasear, llenarán sus cabañas y que las azadas removerán solas los terrones, que las flechas procurarán por sí solas la caza y capturarán muchos enemigos. Predicen también que el viejo volverá a ser joven. Y más tarde Eliade, Mircea Eliade, uno de mis favoritos, tiene una historia de las religiones fabulosa, 3 tomos, comenta justamente este mismo pasaje. En este fragmento es reconocible el síndrome paradisíaco de la Edad de Oro. Pone igualmente de relieve que este paraíso de la Edad de Oro es el del inicio de los tiempos. El paraíso para los indios tupí guaraníes representa el perfecto y puro mundo del principio, cuando éste fue apenas terminado por el Creador y cuando los antepasados de las tribus presentes vivían entre los dioses y los héroes. E incluso, dice, el paraíso que buscan es el mundo retornado a la belleza y a la gloria primitiva. Es decir, otra referencia, un mundo perfecto que va degenerando y que por las causas que sean el mundo, las personas, los habitantes, los humanos, queremos recrear de alguna manera, más allá de ir haciéndolo cada vez peor y pensando que volvemos a ese principio origen. Vámonos ahora a algunos pueblos africanos. Según Bauman, entre numerosos pueblos africanos, la Edad de Oro, en la cual los hombres vivían con Dios y eran felices e inmortales, era también la edad del ocio. Entre los asantes, el Dios creador había prohibido las relaciones entre los sexos, pero luego que la prohibición fue violada, el Dios impuso a los hombres la dote y el trabajo, y a las mujeres un parto doloroso. Entre los lubas, Dios condenó al trabajo y a la mortalidad a los hombres que habían comido las bananas prohibidas. Fijaros, bananas prohibidas, manzanas prohibidas. Podríamos preguntarnos, al menos en estos 2 casos, si no han jugado allí influencias cristianas. La introducción del trabajo se encuentra en algunos mitos de los culubas del África Oriental, de los nuacewis y de otros pueblos. Se subraya desde ahora que el mito implica casi siempre contemporáneamente una localización en el tiempo y en el espacio. Incluso a veces una geografía. Una primera distinción se impone, aquella entre los paraísos terrestres y los paraísos extraterrestres, generalmente situados en el cielo. Claro, cuando escuchamos estas cosas, paraísos terrestres y paraísos extraterrestres, generalmente situados en el cielo, pues uno puede empezar a entender muchas cosas, como las que cuenta Manuel Biglino y tantos otros autores acerca de lo que muchas veces hemos llamado ángeles, carros, fuegos, armas, que perfectamente, ¿por qué no?, pueden venir de otro planeta. No tienen por qué ser Dios. Que es que el ser humano tiene una tendencia a pensar que es el único grano en el culo que hay en el universo. Bueno, es un grano en el culo, somos, pero es que el universo es gigantesco. Pensar que somos los únicos. En cuanto a los paraísos terrestres, es preciso distinguir entre los imaginarios y los otros. Entre los primeros, algunos han sido ficciones voluntarias y conscientes, vecinas a la utopía, como la Atlántida de Platón. Pero la pregunta que nos podemos hacer es: ¿por qué escribe Platón acerca de la Atlántida?
y lo consideramos utópico. Otros han sido considerados como si realmente hubiesen existido. Por ejemplo, las Islas Bienaventuradas, ya se trate de la Tierra sin Mal de los guaraníes o de las islas paradisíacas de la antigüedad grecolatina o incluso de las geografías del occidente medieval. Las cosas cambiarán en Europa durante el Renacimiento, cuando se intentará identificar la Tierra de la Edad de Oro con regiones reales, como el mito paradisíaco de América, o con lugares donde localizarla. Esta unión del tiempo y del espacio en la concepción de las edades míticas ha sido para inspirar y para llevar y para crear una ideología del mito, una politización del mito, una espiritualidad del mito. Vámonos ahora a algunas civilizaciones orientales. Si se miran las civilizaciones orientales, y más en general las grandes religiones y civilizaciones fuera de las tres grandes religiones monoteístas, que son la judía, la cristiana y la islámica, partiendo de los mitos y de las creencias que atañen al nacimiento del mundo, se encuentran al mismo tiempo, de modo muy frecuente, un mito primitivo de la Edad de Oro ligado a un paraíso y una doctrina de las edades del mundo, más frecuentemente ligada a una concepción reversible del tiempo o del eterno retorno. Aquí podemos ver, por citaros algunos textos que tienen que ver con el origen del mundo. Podemos hablar de Gilgamesh, el Código de Hammurabi, el libro de Enoch, Enuma Elis, los sumerios, las teogonías y tantos otros. El paraíso de la Edad de Oro es a veces un jardín, frecuentemente una isla, raramente una montaña. La Edad de Oro, que está en el inicio de un ciclo de edades, está considerada muy a menudo como la época del dios Sol. El paraíso de la Edad de Oro está situado ya sobre la tierra, ya en el cielo, ya en una concepción del mundo que une tierra y cielo. Se sabe que en el antiguo Egipto raramente existió una unificación de varios ritos y mitos de las tribus primitivas del área egipcia. Así, no hay un único relato oficial de la primera vez del mundo. Sin embargo, diversos textos evocan una edad de oro que a veces está dada incluso como anterior a la creación de este mundo, fuera de su génesis. Los textos de las pirámides hablan del tiempo, antes del demiurgo, en el que todavía no existían ni la muerte ni el desorden. En el tiempo de Ogdoade, una divinidad primordial en 4 entidades, desdoblada a su vez en 8 genios, los 8 abuelos de los primeros tiempos anteriores, la tierra estaba en la abundancia, los vientres llenos de alimento, y las 2 tierras, el Egipto, no conocían la carestía. Los muros no se derrumbaban, la espina no pinchaba. Según otro texto de la misma época, en el tiempo de los dioses anteriores, el orden cósmico llegó del cielo sobre la tierra, se mezcló familiarmente a todos los dioses. Allí había, sin restricciones, abundancia de víveres y de alimentos. No existía el mal sobre esta tierra, ni el cocodrilo de depredador, ni la serpiente que muerde. Estos textos provienen de Heliópolis, la ciudad del sol, donde se conformó uno de los sistemas cosmogónicos más difundidos del antiguo Egipto. Ayer hablaba de esto, como los egipcios crean y recrean el calendario. Allí se encuentra evidentemente el rol del sol en el primer puesto. Este dios sol, Ra-Atum, surgió de improviso una mañana, bajo las semblanzas de un bello niño radiante, de una flor de loto, difundió la luz y creó a los dioses y a los seres. El advenimiento de la luz tuvo lugar en una isla maravillosa, la isla de la luz. Esta creación se llama la primera vez, porque está llamada a recomenzar. Al final de cada ciclo está la amenaza del retorno del caos. La creación acaece, en definitiva, otra vez, cada mañana, cuando se difunde la luz en el inicio de cada estación, de cada año, de cada nuevo reino de un faraón. El texto que justo acabo de citar hace un momento, Enuma Elis, el cosmogónico poema de la creación,
epopeya babilónica, es un himno a la gloria del héroe Marduk, que mató a la malvada diosa Tiamat, el mar, y de su cuerpo creó el universo y el hombre. Marduk, llamado Sol, Sol de los cielos, simboliza el triunfo de las fuerzas de la renovación primaveral. Cada año las ceremonias babilónicas del Nuevo Año repetían la creación de Marduk. En el zoroastrismo o en el mazdeísmo se ha dicho que la idea del tiempo limitado domina todo. El tiempo está ligado a la creación del mundo a través del dios de la luz, Ormazd, y al antagonismo fundamental que opone Ormazd al dios de las tinieblas, Ahriman. El gran año cósmico debe durar 9000 años. Esto parece muy parecido, tiene resemblanzas a los yugas. Después de haber estado paralizado durante 3000 años, Ahriman luchará durante otros 6000 años. A la mitad de este periodo aparecerá Zoroastro, que enseñará la verdadera religión a los hombres. Al final de los 9000 años, un salvador, hijo póstumo de Zoroastro, junto a Ormazd, procederá al juicio universal y expulsará definitivamente a los demonios y el mal durante los últimos 10 días del último año del mundo, que terminará en el día de Ormazd del mes de Frabartin, primer día de primavera. En la Biblia, tanto en la hebrea como en la católica, hay referencias a muchas cosas. Este Zoroastro, con otros nombres, que tienen graciosamente muchas similitudes. La muerte no existirá más y reinará la felicidad perfecta. El libro Pahlavi del Buzdasim presenta así este mito del tiempo zoroastriano. Ormazd dice al espíritu del mal: fíjame un tiempo, a fin de que te haga la guerra durante 9000 años, según este pacto, porque sabía que podía reducir a la impotencia al espíritu del mal al final de este periodo de tiempo. Sin sospechar la conclusión que ello implicaba, el espíritu del mal firmó este pacto. Gracias a su omnisciencia, Ormazd sabía que de estos 9000 años, 3000 habrían de transcurrir completamente según su voluntad. Durante los siguientes 3000 años, la voluntad de Ormazd y la de Ahriman se unirían equilibrándose. En el último periodo de la guerra, les sería posible reducir a la impotencia al espíritu del mal, eliminando la contracreación de la creación. En el hinduismo, la teoría de las edades míticas es más compleja y se inscribe en una creencia en el eterno retorno. La unidad del tiempo mítico es un día de Brahma o Kalpa. Cada Kalpa se divide en una serie de 4 yugas: el Krayuga, el Tetrayuga, el Dapazayuga y el Kali Yuga. Entre un yuga y otro, las condiciones del mundo y del hombre empeoran. El Krayuga es de una edad de oro en la que los hombres son felices, virtuosos, fuertes y longevos. Luego se convierten siempre en más infelices, malos, enfermos y tienden a una vida siempre más breve. Aquí la pregunta que yo me hago es, en estos ciclos, ¿cómo es posible que siendo tan felices y tan perfectos, qué pasa? Que degeneramos o degeneran. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa felicidad? ¿Está el ser humano condenado a la infelicidad? Porque si somos felices en ese estado de perfección, donde no falta de nada, hablas con los animales, la comida surge por todas partes, un flipe, ¿no? Como diría uno de la calle, un flipe. Qué flipada, ¿no? ¿Cómo es que degeneramos? ¿Por qué degeneramos? Esa es la pregunta. Si hay tanta perfección, ¿por qué degeneramos? Un kalpa comprende 1000 series de 4 yuga. Al final de cada día de Brahma, la tierra es destruida y existe solo en estado latente durante el sueño de Brahma, que dura 4000 yuga. Luego la tierra renace y un nuevo kalpa vuelve a comenzar. La vida de Brahma dura 100 kalpa. Cuando ella ha terminado, acaece el fin general del mundo, el Mahapralaya,
después una nueva creación general. Es interesante ver estos procesos que son cíclicos, todo el tiempo cíclicos. Actualmente la humanidad está iniciando un nocivo Kali Yuga que, comenzado 3102 años antes de Cristo, terminará dentro de 432.000 años, cediendo el puesto a un nuevo Krayuga, otra edad de oro. Según otros textos, en particular según las leyes de Manu, la sucesión cíclica de las edades es diversa. También los chinos han conocido una teoría cíclica de un mundo sin comienzo y sin fin, que sucedería en el arco de un ciclo de 129.600 años, con periodos en los cuales el mundo existe en acto y otros en los cuales existe solo en potencia. Los chinos conocen también en estos ciclos una edad de oro. Se señala al respecto que la más mítica de todas las edades, aquella en las que se sitúa a veces la edad de oro, es en ciertas religiones anterior a la creación, cuando el tiempo todavía no existía. Edad ambigua, sobre todo por su oscilación entre el caos y el desorden y la perfección total, a menudo simbolizada por el huevo, por ejemplo, entre los egipcios, ese ónfalos. Esta percepción total se expresa muchas veces en los mitos de la androginia, donde los sexos no están todavía separados. Esta androginia primitiva se nota particularmente en el caso de la China, donde su posición entre el principio masculino o yang y el principio femenino o yin es fundamental. Entre los zaos de Laos y de Camboya vuelve a encontrarse el mito de la Edad de Oro. Además de la génesis Aur, las cosmogonías zaos describen el nacimiento de un mundo que ha precedido al nuestro cosmos en miniatura, donde reinaba la Edad de Oro. Entonces el cielo y la tierra, los dioses y los hombres se comunicaban entre sí. De nuevo, comunicación entre dioses y hombres. En los textos de Asia, ¿qué son esos dioses? Por eso, a mí me parece que hay que estar atento a lo que cuentan muchos autores, que los tachan de conspiranoicos, pero que son geniales. ¿Quiénes serán esos seres? Nos resulta más simpático, o alucinante, o alucinaos, pensar que son espíritus. ¿Pero por qué son espíritus? A lo mejor no son espíritus, son otras civilizaciones. También en el Tíbet, en algunos textos Bonpo, influidos por el budismo, como el Klu Bum, las 100.000 serpientes, se encuentra el mito de la Edad de Oro. En esta época, las 4 estaciones no se distinguían. El Sol, la Luna, los planetas, las constelaciones cumplían pocas evoluciones. Y también el trueno, el fulgor, los relámpagos, la lluvia, el hielo y el granizo no aparecían siguiendo el curso de las estaciones. Los desdichados no tenían maestros. Las selvas y los vegetales crecían solos. El mundo no tenía ningún poder sobre eso. Había muchos pájaros y mucha caza, pero no había quien allí cazase. Existían, por cierto, aquellos que se llamaban demonios, pero no podían ejercer resistencia. Existían, por cierto, aquellos que se llamaban Klu, pero ni volvían cojos ni paralizaban a los hombres. Existían sí las enfermedades, pero no causaban ni sufrimiento ni pena. Existía, en efecto, el alimento, pero no era consumido y no hacía engrosar. En aquellos tiempos existía la felicidad, pero no había quien la apreciase. Esta frase es importante. En aquellos tiempos existía la felicidad, pero no había quien la apreciase. Esta es una metáfora, otra forma de hablar del aquí y el ahora. En fin, en el budismo se encuentran, al igual que en el hinduismo, ciclos de edades. Las edades son tiempos de formación, de subsistencia, de destrucción y de reposo. Las fases de subsistencia del mundo se dividen en 20 periodos, 10 en los cuales la civilización progresa, 10 en los cuales se degrada. Durante la Edad de Oro del primer periodo, los hombres son felices, virtuosos y viven mucho. Después, gradualmente, es decir, son longevos, muy longevos. Después, gradualmente, los hombres se convierten siempre en más infelices y malvados. Y la vida se convierte en algo efímero, comparado con la antigüedad.
Al final de un ciclo, los hombres se matan unos a otros en una guerra general. Solo algunos, refugiados en la selva, se convierten en los antepasados de una nueva humanidad. Y así como después la cualidad moral va creciendo de generación en generación, también las condiciones generales del mundo mejoran siempre, hasta que la duración de la vida alcanza los 80.000 años. Cuando han transcurrido 20 civilizaciones como estas, de decadencia y evolución, se agotan los abismos infernales, la tierra y los cielos divinos inferiores. La tierra deshabitada es entonces destruida completamente. Poco a poco surge un nuevo mundo material en el cual renacen después los seres de otros mundos afines a este. Y aquí voy a parar, porque a mí esto me hace pensar cada vez más en que el ser humano, nosotros, quizá vengamos de una creación de otras civilizaciones extraterrestres. Y la pregunta es, que es una pregunta que lanzan muchos de estos que llaman conspiranoicos o conspiratorios, el descubrir nuestro estado de conciencia, elevarlo y trascenderlo. Quizá estamos aquí para alimentar algo, a alguien, no lo sé, sinceramente. Viendo que el universo es muy grande, pensar que solo estamos nosotros es pensar mucho. El próximo día vamos a entrar en las edades míticas de lo que se considera el mundo greco-romano. También interesante. En este viaje que estamos haciendo juntos para conocer el tiempo celestial, cómo se viajaba en el tiempo, los viajes del tiempo. El tiempo en la física, que ya lo tocaré, el tiempo en la meditación, el tiempo en la psilocibina, el tiempo interior, cómo se crea el tiempo en la mente. En fin, un montón de cosas. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Mañana un poquito más. Chao.